Hola a todos, Nikos Pafitis aquí de Go On, ya lo saben, Sonny Cypers, y bienvenidos al tutorial de teoría de hoy donde seguimos viendo el capítulo de aplicaciones de TIC. Y en particular estamos viendo los sistemas expertos. Ahora, los sistemas expertos, esta es una unidad pequeña y realmente no es tan complicada. Solo hay dos cosas que necesitas entender. Uno, ¿para qué se utiliza un sistema experto? Y dos, ¿cómo funciona? Y una vez que entiendas estos dos conceptos, puedes responder cualquier tipo de pregunta teórica de examen muy fácilmente. Así que si te hacen una pregunta sobre sistemas expertos, deberías estar bien si ves este tutorial. Ahora, como siempre, en la descripción de este video puedes encontrar enlaces a las otras unidades del capítulo de aplicaciones de TIC. Pero también vas a poder encontrar un enlace para descargar los materiales de apoyo que estoy usando para este tutorial. Así que comencemos con los sistemas expertos. Bien, primero que nada, entendamos a qué nos referimos con un sistema experto. Ahora, tengo aquí una definición que voy a explicar y espero que te ayude a entender. Pero si no la entiendes de inmediato, no te preocupes. Vamos a entrar en mucho más detalle en la siguiente diapositiva también, y vas a obtener una muy buena comprensión de lo que son los sistemas expertos. Así que aquí dice, un sistema experto es un sistema informático que imita el conocimiento y la capacidad de toma de decisiones de un experto humano en un campo específico. Así que esa frase básicamente significa que un sistema experto está diseñado para un área de especialidad específica. Si tienes un sistema experto para diagnosticar problemas de autos, puedes tener un sistema experto que diagnostique ciertos síntomas para averiguar qué enfermedad tiene alguien. Puedes tener un sistema experto que te ayude a identificar cuál es el mejor lugar para excavar en busca de petróleo. Bien, entonces cada sistema experto está diseñado para un propósito específico. Contiene una base de conocimientos de hechos y una base de reglas de inferencia. Ahora, esa palabra aquí, inferencia, es la que confunde a la mayoría de los estudiantes. No entienden a qué se refieren con inferencia y reglas de inferencia. Así que las reglas de inferencia solo piénsalas como condiciones sí, sí, no. Si esto sucede, entonces esto. Y si ya hiciste la práctica en Excel y ya sabes sobre las funciones SI, eso es una sentencia sí, sí, no. Si esto es verdadero, entonces esto. Si no es verdadero, entonces esto. Y eso es lo que son las reglas de inferencia. Aquí tienes un ejemplo. Si está lloviendo afuera, voy a llevar mi paraguas. De lo contrario, si no está lloviendo, voy a usar una camiseta. Esas son reglas. Así que si está lloviendo, ya sé lo que tengo que hacer. Vamos a revisar las reglas de inferencia. ¿Qué hago si está lloviendo? Llevar un paraguas. Bien, ¿qué hago si no está lloviendo? Me pondré una camiseta. Así que eso es lo que son las reglas de inferencia. Solo piénsalas como reglas de sí, sí, no. Un motor de inferencia aplica estas reglas a la información ingresada por el usuario a través de una interfaz de usuario para llegar a una conclusión. El sistema también incluye un sistema de explicación para mostrar cómo llegó a su decisión y puede darte la probabilidad de que el resultado sea correcto. Bien, entonces al final del día, ¿qué es este sistema experto? Bueno, tengo un diagrama aquí para ti que vamos a analizar con mucho más detalle en la siguiente diapositiva, pero solo para que entiendas a qué nos referimos con un sistema experto, lo repasaremos muy brevemente ahora. Aquí tengo a un experto. Ese experto tiene mucho conocimiento. Este experto podría ser un experto en diagnóstico. Él es un mecánico experto con mucho conocimiento, o podría ser un doctor o doctores. Está bien, de alguna manera registramos todo el conocimiento de su cerebro y lo almacenamos dentro de una base de datos que llamamos base de conocimientos. Así que obtenemos todo el conocimiento de este experto o expertos y lo almacenamos en algún lugar en una base de conocimientos. Ahora que tenemos el cerebro de estos expertos, digamos los doctores, ahora tenemos al usuario. El usuario aquí quiere hacer preguntas, le pasa algo, y el usuario quiere saber qué me pasa. ¿Estoy enfermo? ¿Qué debo tomar? ¿Qué debo hacer para sentirme mejor? Si este es un sistema experto para diagnosticar enfermedades, por ejemplo, el usuario responderá algunas preguntas que están en la interfaz, que normalmente es una pantalla de algún tipo. Le hará algunas preguntas como: ¿tienes fiebre? 1 para sí, 2 para no.
o puede ser tienes fiebre o cuál es tu temperatura y de hecho escribirán la respuesta. Por ejemplo, no sé, digamos 35.8 grados o 36.8 o 34, cualquiera que sea su temperatura. Y con base en la información que da el usuario, toda la información, el motor de inferencia va a coordinar. Este es tu coordinador aquí. Tomará toda la información del usuario, revisará las diferentes reglas if-else aquí, y con base en estas reglas puede que regrese y le haga al usuario algunas preguntas más. En otras palabras, tienes malestar estomacal, te sientes mareado, y una vez que tenga toda la información, estas reglas condicionales va a revisar estas reglas con la base de conocimientos. Y de todas las respuestas que ha dado el usuario, las reglas aplicarán todas estas respuestas a la base de conocimientos. Y luego el motor de inferencia dará una respuesta mediante un sistema de explicación. Por ejemplo, tienes un resfriado leve. Lo mejor que puedes hacer es tomar una aspirina y simplemente tomarte 3 días libres del trabajo. Oh, eso estaría bien. Así que, en resumen, eso es lo que es el motor de inferencia. Básicamente, en lugar de que vayas con un experto para obtener asesoría o encontrar la solución, porque solo un experto puede dar la solución a algo, entonces tienes este dispositivo que tiene todo el conocimiento de los expertos. Le das la información que el sistema experto necesita para que pueda darte una respuesta experta o una predicción experta de si algo va a suceder o no. Eso es todo. Eso es solo lo más básico de un sistema experto. Así que ejemplos de sistemas expertos son cosas como el diagnóstico médico, diagnosticar enfermedades basándose en síntomas, y la prospección de petróleo y minerales. En otras palabras, predecir la probabilidad de encontrar petróleo o minerales. Obviamente, parte de la información que le pedirá al usuario es ¿dónde estás? ¿Dónde planeas excavar? ¿Qué tipo de suelo hay ahí? Tienes que perforar y tomar algunas muestras y darle los resultados de esas muestras al sistema experto. Y con base en eso, con la información que tiene, te dirá la probabilidad de que encuentres petróleo u otros minerales. Invertir, asesorar sobre posibles planes de inversión. Así que imagina tener el conocimiento de inversionistas expertos y personas que son expertas en el campo de las finanzas y estás planeando invertir en lugar de pagarles una comisión para que inviertan el dinero por ti. Puedes plantear todas las preguntas que tengas y cuánto quieres invertir, y el sistema experto puede predecir en qué deberías invertir o qué deberías hacer. Programación de rutas para vehículos de entrega, determinando las rutas más eficientes. Ahora puse este en particular a propósito porque puede confundir y uno piensa, oh, eso no es un GPS. Bueno, no, vamos a ver la diferencia entre la programación de rutas y los sistemas GPS que en realidad, o los sistemas de navegación, que en realidad te muestran la ruta más rápida o la que te permita llegar antes según el tráfico. Esto va a ser algo diferente, está bien. Diagnóstico de fallas, encontrar fallas en el motor del auto o en una tarjeta de circuito o en cualquier otra cosa. Podría ser absolutamente cualquier cosa eléctrica. Mientras tengas el sistema experto para ese aparato en particular o ese tipo de equipo electrónico o ese tipo de equipo, podrás obtener una respuesta experta. Bien, en esta diapositiva podemos ver el mismo diagrama, pero ahora cada componente que forma el sistema experto está explicado en la parte inferior. Ahora, la primera parte aquí es la interfaz de usuario, la parte del sistema que permite al usuario interactuar con el sistema experto. Hace preguntas a menudo de sí o no o de opción múltiple y muestra las conclusiones o recomendaciones. Ahora, en la mayoría de los sistemas expertos, la pantalla, por así decirlo, y la pantalla va a ser la interfaz, cómo el sistema se va a comunicar contigo y cómo tú te comunicas con el sistema. Piensa en Windows. Es una interfaz gráfica de usuario, utiliza imágenes para comunicarse contigo, y tú usas un mouse o un teclado u otras cosas para comunicarte con tu laptop o tu computadora a través de la interfaz gráfica de usuario. Bueno, en un sistema experto, porque queremos que las respuestas sean algo fijas para que el espacio de reglas se pueda aplicar fácilmente. Normalmente, la interfaz mostrará una pregunta y tú elegirás una respuesta de una lista. Y con base en eso, en esas respuestas y el tipo de respuestas que quieren, lo mostrará de manera diferente.
Normalmente no tendrán un cuadro de texto donde vayas a escribir mucho texto ahí, porque es muy difícil aplicar reglas a algo así. Así que normalmente es sí, no o de opción múltiple a partir de una lista que te da. La siguiente parte es la base de conocimientos. Aquí dice que es una colección de hechos e información sobre un área específica de experiencia, reunida de expertos humanos o fuentes escritas. El motor de inferencia utiliza esta información para tomar decisiones. Ahora, veamos estos dos primeros. El primero aquí, esta es tu interfaz de usuario. Y eso es lo que se comunica con la persona y la persona se comunica con el sistema experto. Y aquí tenemos que la persona realmente hace la consulta y luego la interfaz de usuario puede dar el consejo. Así que aquí es donde responderías preguntas y al final, después de que termine, a través de esta interfaz mostrará cuál es la respuesta. La base de conocimientos, aquí es donde obtenemos toda la información de los expertos y la ponemos dentro de una base de datos. Ahora, normalmente proviene de expertos o de fuentes muy reconocidas que son fuentes autorizadas con información validada. Ahora vamos a ver el motor de inferencia. Ahora, el motor de inferencia, esencialmente, esto de aquí, este círculo aquí, piénsalo como algo que está controlando todas las señales. Es el coordinador, el director de orquesta. Este motor aquí va a obtener las respuestas del usuario y luego aplicará reglas de la base de reglas. Vamos a ver eso en un segundo y también con la base de conocimientos. Entonces, las respuestas que vienen del usuario aquí, luego obtendrá reglas de la base de reglas, aplicará las respuestas y las reglas de la base de reglas a la base de conocimientos y luego la base de conocimientos regresará con algo y después seguirá coordinando. Dirá, o tal vez necesito hacer otra pregunta, o una vez que termine, dará la respuesta final al sistema de explicación. Entonces, este de aquí, donde decimos el motor de inferencia, este es tu coordinador. Esto es lo que controla todo. Lo que viene del usuario, qué reglas se van a aplicar, va a comunicarse con la base de conocimientos, esencialmente coordina todas las señales y todo lo que sucede. La base de reglas es un conjunto de reglas lógicas de si entonces que el sistema utiliza para razonar. El motor de inferencia aplica estas reglas a la base de conocimientos y a la entrada del usuario para llegar a conclusiones. Entonces, el usuario ahora responde algunas preguntas. El motor de inferencia aplica reglas de la base de reglas. Estas son las reglas de si entonces o si no, así que ya tenemos información del usuario. Esto aplica las reglas a la base de conocimientos. Bien, y con base en eso decidirá qué tiene que hacer. Puede que quiera hacer más preguntas o dará una respuesta. El último es el sistema de explicación. Le muestra al usuario cómo el sistema llegó a su conclusión. Puede dar el razonamiento, evidencia de apoyo y la probabilidad de que el resultado sea correcto. Entonces, una vez que ha obtenido toda la información del usuario, ha aplicado reglas de la base de reglas, ha aplicado esas reglas a la base de conocimientos y la base de conocimientos ha devuelto, basándose en esas reglas, algún tipo de respuesta o puede que haya devuelto, quiero más información. Entonces, a través de la interfaz, le pedirá al usuario más información, aplicará las reglas de la base de reglas a la base de conocimientos con la nueva información. Y una vez que tenga todo lo que necesita, la base de conocimientos devolverá la respuesta. Y esa respuesta o esa predicción se envía al sistema de explicación, donde el sistema de explicación muestra la explicación, el resultado y las probabilidades. ¿Y cómo obtuvo una respuesta a través de la interfaz de usuario para el usuario? Eso es todo. Ese es el sistema experto. Bien, entonces, ¿qué necesitamos asegurarnos de entender a partir de aquí? Tienes conocimiento de expertos, al usuario se le pide información a través de preguntas mediante una interfaz de usuario. El motor de inferencia tomará las respuestas del usuario y aplicará reglas de una base de reglas. Esas reglas luego se aplicarán a la base de conocimientos y la base de conocimientos devolverá respuestas que se le darán al usuario. Eso es básicamente todo. Bien, veamos algunos ejemplos de sistemas expertos. Así que el primero que tengo aquí es el sistema de diagnóstico de autos. Entonces, el sistema de diagnóstico de autos a veces incluso se conecta al vehículo a través de algún tipo de conector.
Pero podemos ver aquí que la interfaz es gráfica. El usuario realmente seleccionará lo que quiere analizar o en lo que quiere encontrar la falla. Podría ser, digamos, un motor, podría ser algo relacionado con cualquier parte del vehículo. Así que seleccionarías los elementos desde ahí. Luego ingresarías información como la marca, el modelo del vehículo, el año del vehículo, seleccionarías qué área quieres analizar como el motor, la transmisión, la caja de cambios o algo así. Y luego con base en eso te dará, digamos, una lista de elementos para seleccionar. El vehículo enciende, está haciendo un ruido extraño, el motor gira, todas estas cosas. Y luego, con base en eso, tomará esas respuestas. El motor de inferencia tomará esas respuestas. Luego aplicará la base de reglas, las diferentes reglas a la base de conocimientos según las respuestas que hayas dado. Y la base de conocimientos entonces dirá, la batería está muerta, reemplaza la batería. Bien, ese es un método en el que se usan los sistemas expertos. Y ten en cuenta que este sistema experto es solo para vehículos. Por ejemplo, este sistema experto es para autos. No puedes usar este mismo sistema experto en barcos, por ejemplo, porque el conocimiento experto en este sistema en particular es sobre vehículos. Y usualmente tendrías sistemas expertos para modelos particulares de vehículos. Digamos un sistema experto solo para vehículos BMW. Dependiendo de la marca del vehículo, podría ser un sistema experto para vehículos Ford. Podría ser un sistema experto más avanzado, que tenga bases de datos de conocimiento o bases de conocimientos de muchos tipos diferentes de fabricantes de autos. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este es un clásico, es el de diagnóstico médico. Este es con el que la gente puede identificarse más fácilmente. De nuevo, aquí, en el diagnóstico médico, también existen sistemas expertos que son utilizados por los doctores. Ahora, los doctores son expertos, pero pueden querer ayuda o el consejo de un experto de mayor nivel para algo que sea más complejo. O podría ser un sistema de diagnóstico médico para un nivel más bajo. Digamos que una familia común identifica enfermedades y cosas por el estilo. Normalmente lo usan los doctores. Es un tipo de sistema experto de nivel más alto. La interfaz tendrá, como podemos ver aquí, están usando un lápiz óptico o un bolígrafo para seleccionar diferentes elementos, tal vez para identificar el área sobre la que quieren información. Ellos aplicarían o darían información sobre qué exactamente está mal, basándose en las preguntas. Seleccionarán diferentes elementos y, luego, con base en la información que le han dado al sistema experto, el motor de inferencia tomará esa información y aplicará las reglas a la base de conocimientos. Entonces, la base de conocimientos contendrá una regla que diga, bueno, ¿la persona tiene fiebre? Si tienen fiebre, entonces irá y verificará si el usuario respondió que sí a la pregunta sobre fiebre. Sí, tienen fiebre. Ahora necesitamos preguntar, ¿se sienten mareados? ¿Qué dijo la persona? Aplica la regla. ¿Se sienten mareados? No. Y seguirá yendo hacia atrás y hacia adelante hasta que llegue a, digamos, una posible razón por la que no se sienten bien o predecir qué cree que está mal y también sugerir posibles remedios. Encontrar petróleo. Ahora, puedes ver el patrón aquí. Todo es exactamente igual. Todo gira en torno a la base de conocimientos de un conjunto particular de expertos. Tú eres el usuario, dependiendo de lo que el usuario quiera. El usuario da las respuestas a las preguntas. El motor de inferencia toma esas respuestas y aplica las reglas de la base de reglas a la base de conocimientos. La base de conocimientos devuelve una respuesta y esa se muestra al usuario. Es lo mismo en cada ejemplo. Encontrar petróleo, por ejemplo, ¿qué dirías? Bueno, querrías dar información geográfica sobre dónde estás pensando en excavar. Vas a dar los resultados de las muestras del suelo a diferentes profundidades. Cualquier otro tipo de información que pueda estar disponible para ellos y cualquier otra pregunta que se vaya a hacer a través de la interfaz. Una vez que la persona dé toda esta información, entonces, con base en las reglas, estas respuestas se aplicarán a la base de conocimientos y la base de conocimientos no dará una respuesta de sí o no. Ahora recuerda, esto no es una respuesta garantizada. Diremos, sí, definitivamente vas a encontrar petróleo aquí,
pero te dará una explicación a través de un sistema de explicación sobre la probabilidad de encontrar petróleo aquí, basada en la información que has proporcionado. Bien, exactamente lo mismo, y tengo otro aquí abajo. Entonces, aquí tenemos finanzas, inversión y predicción. Así que de nuevo, aquí tendrías, por ejemplo, al usuario se le van a hacer diferentes preguntas. ¿Qué es? ¿Cuánto estás pensando invertir? ¿En qué estás pensando invertir? ¿Qué pasa si este sistema experto tiene acceso a través de Internet al mercado de valores en este momento y a la información que le proporcionan? Aplicará las reglas. Esas reglas se aplicarán a la base de conocimientos y con base en el conocimiento experto de especialistas financieros te dará una predicción de lo que deberías y no deberías hacer. Bien, entonces todos estos al final del día brindan asesoría. Estas no son predicciones garantizadas. Bien, esto es muy importante, por eso lo puse aquí abajo. Están basadas en reglas programadas por expertos humanos y los humanos cometen errores. Así que no puedes voltear y decir, oh, pero el sistema experto dijo que me iba a volver millonario y he perdido todo mi dinero. Es culpa de alguien. Esa es tu culpa. Todavía tienes que analizar y todavía tienes que tomar lo que te ha dado el sistema experto y analizarlo tú mismo. Bien, por ejemplo, si estás haciendo un diagnóstico de auto y dice que tu motor está muerto y sales y compras un motor nuevo y al final del día no era el motor el que estaba muerto y acabas de gastar como 3, 4, 5, 6, dependiendo cuántos miles en el motor nuevo, eso no es culpa del sistema experto. Y el otro factor que debemos considerar es que hay sistemas expertos buenos, mejores y muy sofisticados. Mientras más sofisticados son, mejor conocimiento tienen y más caros son. Ayudan en la toma de decisiones, pero la decisión final la toma el usuario y esto es sumamente importante. Tú, el usuario o la persona que utiliza el sistema experto, va a tomar la decisión final. Bien, tú puede ayudarte a tomar decisiones. Probablemente te ayuda a ir por el camino correcto o a seguir la línea de pensamiento correcta. O darte una mejor predicción de dónde excavar para encontrar petróleo, por ejemplo, en lugar de que caves en cualquier lugar al azar, porque no eres un experto, pero no garantiza que vayas a encontrar petróleo. Bien, echemos un vistazo a algunas ventajas y desventajas clave. Ahora, de nuevo, estas ventajas y desventajas son geniales porque se pueden aplicar a absolutamente cualquier pregunta, ya que son ventajas y desventajas generales y son ciertas para cualquier sistema experto. Así que veamos las ventajas. Ofrecen un alto nivel de conocimientos especializados en un campo específico. Bueno, sí, porque cada sistema experto tiene el conocimiento de expertos para un campo en particular. No es un sistema experto general para absolutamente todo. Proporciona resultados precisos y consistentes. Ahora, debido a que las preguntas que se te hacen suelen ser de sí, no o de opción múltiple, cosas como la base de reglas pueden aplicar reglas como si esto, entonces aquello, así que los resultados serán consistentes. Si pones el mismo tipo de entrada como usuario la próxima vez, lo más probable es que obtengas exactamente el mismo resultado. Así que los resultados serán consistentes. Puede almacenar y procesar una gran cantidad de hechos e ideas. Bueno, la cantidad de conocimiento que se incorpora a la base de conocimientos es enorme. Es una vasta biblioteca de conocimientos de uno o varios expertos u otras fuentes. Así que tienes muchos hechos e ideas en esa base de conocimientos que pueden usarse para darte una respuesta predicha. Produce razonamientos que se pueden seguir y explicaciones para sus conclusiones. Bueno, porque la base de reglas tiene reglas específicas y el motor de inferencia aplica la información que le das. El sistema experto aplica las reglas para obtener los datos de la base de conocimientos. Luego hay un flujo específico de reglas que se siguen antes de dar la respuesta. Y ese flujo es algo que se te puede mostrar como una explicación del razonamiento de por qué se dio esa respuesta. Lo más probable es que sea un resfriado porque tienes fiebre alta, no te sientes mareado ni con náuseas, por ejemplo, porque eso es lo que dijiste. Responde rápido, a menudo más rápido que un experto humano.
Bueno, si tienes un sistema experto de muy alto nivel y hay muchos datos que necesitan ser analizados, como encontrar petróleo, por ejemplo, es mucho más rápido para un sistema experto revisar todo ese conocimiento, aplicar todos los diferentes tipos de reglas. Muy rápido, mucho más rápido de lo que un humano podría hacer. Así que en muchos casos es más rápido que un experto humano. Desventajas. Bien, los usuarios necesitan capacitación para usar el sistema correctamente. Este es un sistema sofisticado. En muchos casos tienen interfaces sencillas. Sin embargo, si necesitas algún tipo de capacitación para poder usar el sistema. No puedes simplemente comprarlo y empezar a responder preguntas sobre diferentes cosas. Necesitas saber cómo usarlo correctamente. Hay un alto costo de instalación y mantenimiento. Ahora, dependiendo de qué tan avanzado sea el sistema experto, mayores serán los costos. Y normalmente las bases de datos de la base de conocimientos son cosas que vas a tener que vincular y descargar de la empresa que esté proporcionando el sistema experto. Y dependiendo de qué tan amplio sea el conocimiento que necesitas, digamos que es un diagnóstico de autos y este solo es para BMW. Supongamos que también quieres para la marca Ford, entonces tendrías que pagar y descargar más sistemas. Y a veces vas a necesitar conectores para conectarlo al vehículo. Todos estos son costos. Puede que necesites conectarlo a otro dispositivo para que funcione correctamente, para que pueda medir, digamos, el dióxido de carbono o los gases que salen del escape, medir los voltajes del vehículo al mismo tiempo. Así que depende del sistema. Puede tener costos de instalación y mantenimiento muy altos. Puede dar respuestas impersonales que pueden ser inadecuadas en algunas situaciones, por ejemplo, en el ámbito médico. El sistema experto es una máquina, es un dispositivo electrónico, no va a ser sensible respecto a los resultados que ofrece. Esto es algo que creo que muchas personas hacen esto mal, si sienten que hay algo mal con ellas o ven algo y solo quieren revisar y averiguar si están bien o no. Van a meterse a internet, escriben sus síntomas y normalmente con esos síntomas te sale algo como, bueno, si duran más de 3 días, entonces ya sabes, podrías estar muriendo. O necesitas ver a un experto o a un doctor lo antes posible. Y eso los asusta muchísimo porque el dispositivo no sabe cómo responder de manera humana, solo va a basarse en los hechos que le das. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Solo es tan bueno como la información que se introduce en el sistema, y eso aplica para cualquier base de datos. Basura entra, basura sale. Si la información que das está mal, entonces el resultado que vas a obtener también estará mal. Si los sensores o los conectores que estás usando están sucios o están dañados, digamos en un diagnóstico de auto, el dispositivo que mide los gases que salen del escape está obstruido, no funciona bien, entonces va a arrojar resultados incorrectos. Si las respuestas que das son demasiado vagas o mientes, por ejemplo, ¿cuál es tu edad? Y yo digo, tengo 29. Bueno, obviamente los resultados, bueno, en realidad tengo 30, ya ves, ya estoy mintiendo. 54 porque no me da pena mi edad. Así que si mientes sobre las cosas o das información incorrecta o la información incorrecta viene de un sensor, entonces los resultados que vas a obtener van a estar mal. Los usuarios podrían pensar erróneamente que el sistema nunca puede cometer errores. Yo diría que la generación más joven en realidad entiende esto mejor que la generación mayor porque piensan que los dispositivos electrónicos son, ya sabes, si dice que es esto o esto es lo que dijo Internet. Pero en general, cualquier cosa que no sea humana, incluso los humanos, pero cualquier cosa que sea un software predictivo, como un sistema experto o la inteligencia artificial, puede cometer errores. No tomes lo que se dice como la verdad absoluta al final del día. La decisión final es tuya. Tú, como profesional, necesitas tomar lo que te haya dado el sistema experto y usarlo adecuadamente para encontrar la verdad o para descubrir exactamente cuál es el problema. No digas simplemente, es esto porque eso fue lo que dijo el sistema experto. Necesitas investigarlo. Bien, vamos a ver algunas posibles preguntas de examen, preguntas de desarrollo. Ahora, estas son preguntas que yo he preparado. No son preguntas de exámenes anteriores. Y como siempre en mis tutoriales de teoría, estas preguntas están diseñadas de tal manera que, primero, ponen a prueba tu aprendizaje y lo que crees que has aprendido sobre los sistemas expertos. Así que piensas en las cosas de una manera diferente, pero al mismo tiempo, las respuestas también te ayudarán a aprender y entender los sistemas expertos.
Así que vamos a la pregunta número 1. Aquí hay una pregunta que te va a desafiar bastante. Y si quieres, solo lee la pregunta e intenta responderla tú mismo antes de escucharme o leer la respuesta que te he dado. Aquí dice que una empresa de entregas utiliza dispositivos de navegación GPS en sus vehículos para calcular rutas. Explica por qué un sistema de navegación GPS no se considera un sistema experto verdadero. Incluye ejemplos en tu respuesta. Entonces, primero que nada, ya hemos cubierto el tema de la navegación por satélite o GPS al estudiar los sistemas satelitales en el capítulo anterior o en la unidad anterior. Ahora, un GPS esencialmente tú le dices a dónde quieres ir. Incluso podrías indicarle si vas en auto o en camioneta. Y con base en a dónde quieres ir, encontrará dónde estás en este momento. Usando los mapas que tiene almacenados en su dispositivo, calculará la ruta más rápida basándose en la información de tráfico que tiene, la ruta más rápida para ir del punto A al punto B. Y piensas, bueno, espera, eso no es como un sistema experto porque el usuario está ingresando información desde la interfaz de usuario. Tiene cierto conocimiento, digamos, el mapa, y basado en lo que ingresas, tomará una decisión sobre a dónde quieres ir. Bueno, no, porque la información que estás recibiendo no se basa en conocimiento experto. Por ejemplo, ¿qué conocimiento experto necesitarías? Bueno, si estás afuera, si eres conductor de un camión de entregas de Amazon y tienes 50 paquetes para entregar, no lo va a calcular automáticamente por ti. Ah, este está marcado como urgente. Vamos primero a esta casa. Y luego, como este paquete está justo al lado, haremos esta ruta, luego esta ruta, luego esta ruta y después esta ruta. Estas son decisiones que tienes que tomar por tu cuenta con un sistema de navegación satelital. Mientras que un asistente experto en programación de rutas realmente haría eso por ti. Tú dirías a dónde quieres ir o el destino diferente y hará todo por ti. Marcará si algo es prioritario o si no lo es. Y luego, basado en eso, te creará un mapa, un plan para llevarte a donde quieres ir. Está bien. Por eso el GPS no se considera un sistema experto verdadero, así que aquí está mi respuesta para ti. Un sistema GPS no es un sistema experto porque principalmente utiliza algoritmos para calcular la ruta más corta o rápida. Por ejemplo, cuando el repartidor ingresa una dirección, el GPS calcula la distancia y el tiempo estimado usando los datos del mapa. Un sistema experto contendrá una base de conocimientos con las reglas proporcionadas por expertos en transporte. Por ejemplo, un sistema experto en programación de rutas podría usar una regla como: si una entrega es urgente, entonces entrégala primero y proporciona la ruta. Verás, eso proviene de la base de reglas, las reglas sí, entonces. Un GPS normal no almacena este tipo de reglas expertas, sí, entonces. Un GPS tampoco utiliza un motor de inferencia para aplicar razonamiento lógico. Tampoco considera cosas como los límites de horas de trabajo del conductor o la prioridad o los niveles de prioridad de entrega. Ahora, recuerda, vehículo. Los conductores, especialmente los de vehículos grandes, están obligados, solo pueden conducir una cierta cantidad de horas al día. Eso es, 9 horas de manejo. Y tienes que tomar un descanso de 45 minutos cada 4 horas y media. Lo sé porque de hecho tengo una licencia profesional de conductor, así que el GPS no tomará en cuenta esta información, pero probablemente el asistente de programación sí lo hará. Sabrá cuánto tiempo te va a tomar ir de un punto a otro y a otro para que puedas regresar a tu depósito principal dentro de los límites de tiempo que tienes permitido conducir con tus descansos. Un sistema experto de programación de rutas tomará decisiones basadas en reglas de negocio, como evitar ciertas carreteras para camiones de reparto grandes. Un GPS simplemente da direcciones y no imita la toma de decisiones de un experto humano. De nuevo, si estás conduciendo un vehículo muy grande de 40 pies, hay muchos caminos que no puedes usar. Ahora, el GPS puedes decir si estás en un vehículo grande o pequeño, pero no te lo dirá. No toma en cuenta tu peso. Y hay algunos caminos que no te permiten usarlos si superas cierto peso, mientras que un asistente de programación de entregas adecuado sí lo hace. Por lo tanto, el GPS no se considera un verdadero sistema experto porque no utiliza conocimiento o razonamiento experto, solo cálculos programados. Bien, esta pregunta la preparé para que puedas entender la diferencia entre un sistema de navegación satelital GPS y lo que es un verdadero sistema experto. Hay dos cosas que faltan en un sistema de navegación SAT-NAV o GPS.
Una es la base de reglas y la otra es la base de conocimientos expertos. El motor de inferencia es lo que coordina la entrada del usuario, las reglas y la aplicación de esas reglas a la base de conocimientos y luego da la respuesta. Bien, esta pregunta trata sobre ventajas y desventajas y sobre poder aplicar esas ventajas y desventajas generales que les he dado a un escenario en particular. Bien, es muy importante que cuando den respuestas sobre ventajas y desventajas, las enfoquen en el escenario que se les da. Necesitan tomarse el tiempo para entender la pregunta y pensar en su respuesta. No empiecen a escribir de inmediato, especialmente en preguntas como estas, las preguntas de 8 puntos. Aquí dice que un banco planea usar un sistema experto para decidir si aprueba solicitudes de préstamos. El sistema analizará los ingresos del cliente, su historial crediticio y sus registros financieros antes de hacer una recomendación. Hablen sobre las ventajas y desventajas para el banco, no para el cliente, sino para el banco, de usar un sistema experto. Así que vamos a entender este escenario. Vas al banco y quieres solicitar un préstamo. En lugar de hablar con un ser humano, con una persona real en el banco, te colocan frente a una terminal donde, por ejemplo, escanearás tus registros financieros. Responderás diferentes preguntas sobre tus finanzas y recopilará toda esta información y luego regresará y dirá, tú dices, quiero un préstamo por tal cantidad de dinero. Y luego regresará y te dirá, sí, aprobado o no aprobado. Bien, entonces, ¿qué entendemos? Si te imaginas esto ahora mismo, tú en un banco frente a una máquina, quieres un préstamo para iniciar un negocio o comprar un auto y ya diste toda esta información y luego la máquina solo dice aprobado o no aprobado o rechazado. ¿Cómo se siente eso? Primero que nada, es impersonal. Así que esa es una de las cosas que se nota. Segundo, sin embargo, no va a ser parcial. No te va a juzgar por tu apariencia, por tu raza o por cualquier cosa que un empleado del banco podría ver. Está bien, eso significa que todas las decisiones se tomarán de manera muy justa, no serán parciales. Dijimos que la base de reglas tiene reglas, estas reglas de si entonces o si no, lo que significa que hay un camino claro antes de que se tome una decisión. Y la explicación puede regresar y decir por qué se aprobó el préstamo o por qué fue rechazado. Así que esto hará que la aprobación de préstamos sea muy justa sin importar nada. Simplemente tomará esa información y dirá sí o no. Y si das la misma información otra vez, no cambiará de opinión. Será la misma respuesta. Pero si vas con un empleado de banco, un banco podría negar la solicitud y otro podría aprobarla porque depende de sus propios juicios humanos. Así que aquí está mi respuesta para esto. Una ventaja de usar un sistema experto en el banco es que puede procesar las solicitudes de préstamo rápidamente. Esto significa que los clientes recibirán decisiones más rápido y la carga de trabajo del personal se reducirá. Sí, puede analizar todos esos datos muy rápido, así que la decisión se puede tomar rápidamente, mientras que a una persona le tomaría tiempo revisar todos esos números. El sistema también tomará decisiones uniformes porque sigue las mismas reglas cada vez, lo que reduce el error humano o el sesgo. Exactamente. Esas reglas se van a aplicar exactamente igual. Las preguntas que te haga a ti serán las mismas que me haga a mí. La información que yo le dé sobre mí será la misma información que tú le des sobre ti. Así que esas reglas se van a aplicar exactamente de la misma manera. Así que es justo. Otra ventaja es que puede analizar grandes cantidades de datos financieros con precisión, como los ingresos y el historial crediticio. Esto puede reducir el riesgo de otorgar préstamos a clientes que probablemente no los paguen. Así que aquí es donde estamos hablando de la ventaja o la desventaja ahora para el banco. Porque lo importante es que si el banco va a otorgar el préstamo, el banco necesita estar lo más seguro posible de que el cliente va a pagar el préstamo. Sin embargo, hay desventajas. El sistema será costoso de desarrollar y mantener, ya que se necesitan expertos y programadores para crear y actualizar la base de conocimientos. Correcto. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos una desventaja y hemos visto esto en las desventajas generales. El mantenimiento y la actualización requieren personal técnico. Esto representa un alto costo. También puede tomar decisiones incorrectas si los datos ingresados son erróneos o incompletos. Entonces, si por ejemplo ingresas un valor incorrecto por error,
digamos que pones tu ingreso, en vez de que tu ingreso sea, digamos, 50,000 al año, accidentalmente olvidas el cero y pones 5,000 al año, tu préstamo va a ser rechazado. No va a decir, espera, ¿estás seguro de que son 5,000? Eso realmente no tiene sentido, porque eso es lo que haría un empleado de banco. ¿Quién trabaja por 5,000 al año? Bueno, depende. Así que mientras que el sistema experto simplemente aceptará los datos que le diste, además, el sistema no puede usar el juicio humano en situaciones inusuales. Por ejemplo, puede rechazar a clientes que tienen circunstancias especiales que un gerente humano podría entender. Por lo tanto, el banco aún puede necesitar personal para revisar algunas decisiones. Puede ser que alguien tenga mal crédito. El sistema experto no sabrá esto. Solo sabe que tienes mal crédito, pero ¿cuáles son las circunstancias por las que puedes tener mal crédito? Puede haber circunstancias en las que el banco diga, bueno, sí, entiendo que no fue tu culpa, te estafaron, está bien y tienes pruebas de eso, aquí está el reporte de la policía. El sistema experto no te va a pedir un reporte de la policía para demostrar que te estafaron y que tu historial crediticio es malo. No va a pedir eso porque no es algo que le va a pedir absolutamente a todos. Y el sistema experto seguirá el mismo camino para todos. Bien, así es como podemos aplicar las ventajas y desventajas de las que hablamos a un escenario. Recuerda, si es una pregunta de discusión, debes desarrollarla, no pongas viñetas, y necesitas asegurarte de identificar en qué vas a enfocar tus respuestas. Y en este caso eran ventajas y desventajas para el banco, no para el cliente. Bien, esta pregunta la armé para ayudarte a recordar los diferentes componentes de un sistema experto y para que entiendas qué hacen. Así que con esta pregunta podrás aplicar tu conocimiento sobre los diferentes componentes, básicamente, del sistema experto. Aquí dice que un hospital utiliza un sistema experto para ayudar a los doctores a diagnosticar enfermedades. El sistema hace preguntas y luego sugiere un diagnóstico. También puede explicar cómo llegó a su decisión. Usando el escenario anterior, explica el papel de cada una de las siguientes partes del sistema experto. Interfaz de usuario, motor de inferencia, base de reglas, base de conocimientos y sistema de explicación. Ya hemos revisado estos temas, pero veamos cómo podemos aplicar nuestro conocimiento sobre cómo funciona cada uno de estos componentes al escenario. La interfaz de usuario permite al doctor interactuar con el sistema experto. El doctor ingresa información y responde las preguntas que hace el sistema, y los resultados se muestran en la pantalla. Así que esa es la interfaz. El usuario da respuestas a las preguntas que puede ver en la interfaz y el doctor también verá la respuesta del sistema experto al final a través de la interfaz de usuario. La base de conocimientos. Esta almacena el conocimiento médico que utiliza el sistema. Esto incluye hechos sobre enfermedades, síntomas y tratamientos que se han recopilado de expertos médicos. La base de reglas contiene las reglas que vinculan los síntomas con posibles enfermedades. Recuerda las reglas de sí entonces o sí no. Estas generalmente se escriben como reglas de sí entonces. Por ejemplo, si un paciente tiene fiebre y sarpullido, entonces podría tratarse de cierta enfermedad. Así que si tienen esto y tienen esto, entonces el resultado probablemente sea esto. Esa es la regla. El motor de inferencia toma la información ingresada por el doctor, revisa las reglas almacenadas en la base de reglas y utiliza el razonamiento lógico para decidir qué diagnóstico se ajusta a los síntomas del paciente. Y este razonamiento lógico proviene de la base de conocimientos. Así que el motor de inferencia, como dijimos, es lo que coordina o controla todo el proceso de entrada del usuario, aplicando las reglas a la base de conocimientos, obteniendo la respuesta y mostrándola. Ese motor de inferencia es lo que controla todo ese ciclo. El sistema de explicación le muestra al doctor cómo el sistema llegó a su decisión. Explica qué reglas se usaron y por qué se sugirió un diagnóstico en particular. Así que el sistema de explicación es esencialmente la respuesta y cómo el sistema experto llegó a su respuesta. Recuerda, las reglas se aplican de la misma manera cada vez. ¿Qué regla vendrá después o qué regla se aplica? Depende de las respuestas que da el usuario. Es como un sistema de ramificación. Si respondes que sí a esto, entonces seguirá este camino. Si respondes que no, seguirá un camino diferente.
Eso fue sobre los sistemas expertos. No es una unidad grande, de hecho es una unidad pequeña. Mientras entiendas que el propósito del sistema experto es permitir que una persona no experta pueda dar consejos de experto gracias a que el conocimiento de los expertos está almacenado. El usuario responde preguntas proporcionando información a través de la interfaz. El motor de inferencia aplicará reglas de la base de reglas al conocimiento, estas reglas de si entonces, y luego basado en eso regresará con una predicción o una respuesta, o puede regresar diciendo que no tiene una respuesta. Solo es tan bueno como las respuestas que le das. Y si las respuestas que das no son verdaderas, entonces no vas a obtener un diagnóstico verdadero o una respuesta verdadera. Bien, como siempre, puedes encontrar el enlace al material de la presentación que utilicé para este tutorial en el área de descripción. También puedes encontrar enlaces a las otras unidades del capítulo de aplicaciones de TIC. Y como siempre, chicos, si les ha gustado lo que han visto, si han aprendido algo nuevo, asegúrense de darle like, asegúrense de suscribirse. Nos vemos de nuevo en el próximo video. Cuídense. Adiós.